Gaby, por favor, recuérdame cómo es eso de que el que hace show cobra más. No, el que hace el show recoge las sillas. Oh, eso sí dolió. Esto es el movimiento Poderosamente Fit, donde te hablamos de forma clara y contundente sobre la enfermedad, las verdaderas causas de los desequilibrios y la posibilidad de revertirlos. Únete a la comunidad que ya vive poderosamente saludable. Bienvenidos. Bienvenidos. A un episodio más, episodio número 7. Gaby, bienvenida. Bienvenido, Homer. Yo soy Gaby Sarasvati. Y yo soy Homero Alcázar y nos da muchísimo gusto que estés escuchando el día de hoy este episodio porque, como todos los demás, este es un súper tema. Temazo. Y este tema es el enemigo que nos hace engordar, que nos enferma, que nos envejece. ¿Cuál es ese enemigo, Gaby? ¿Sabes qué es lo peor? Que no lo tenemos perfectamente identificado. Es un enemigo oculto. Entonces, ¿cómo puedes luchar? ¿Cómo puedes enfrentarte a algo que no está totalmente identificado? Totalmente, pues no. Es como estar, no sé, como tener una banda en los ojos. Y entonces estás dando disparos, dando golpes. Exacto. Dando golpes pues prácticamente a ciegas. No sabes a qué o a quién. Entonces, ¿cuál es ese enemigo que engorda, que enferma y que envejece? El estrés. El estrés. El estrés totalmente. Y si no lo sabemos tomar, nos estresamos desde que amanecemos corriendo. Totalmente, porque también puede ser un vicio de la personalidad. Entonces, este episodio de el estrés viene para cumplir con nuestro siguiente punto clave, que es cerebro. Exacto. Entonces, pues todo lo que está pasando en cerebro y una de las condiciones más importantes es el estrés, definitivamente. Y bueno, pues la verdad es que vamos a ir desmenuzando porque ahí hay algunas cosas, porque algunos dicen que el estrés es bueno y otros dicen que el estrés es malo. Claro. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con este tema tan divertido de los mitos y las cosas que nos hemos comprado alrededor de nuestra historia? Errores, exacto, porque tenemos que cuestionar, chicos, siempre. Entonces, venga. Ahí te va el primero. Entonces, los pensamientos y las emociones no tienen nada que ver con nuestra salud. Pues yo antes de esto tendría que haber dicho que eso era falso. Falso, absolutamente. Pero ¿sabes qué? Todavía existe en la práctica de la medicina alopática, pues muchos profesionales que dicen que no tiene absolutamente nada que ver toda la parte de los pensamientos y de las emociones con cómo se está expresando. Que son cosas separadas. Sí, cosas separadas, y tiene total sentido porque esto viene justo de pues este pensamiento de cuando se divide la parte de, el cuerpo se queda para los de la salud y todo lo que es el pensamiento, emoción, alma para el clérigo, para la iglesia. Okay. ¿No? Entonces, en esta división como tal, y te digo, como hemos dicho, lo que una generación acepta, la siguiente no lo cuestiona. Ya no lo cuestionamos, pues sí. Entonces... Totalmente. Entonces, falso, claro. ¿Por qué razón? Y esto me encanta. ¿Sabes qué, Homer? Cuando no lo explicamos, hay esta posibilidad de tomarlo como si fuera pensamiento mágico, ¿no? Dime por favor, ¿por qué me duele aquí? Pásame, ya sabes, el diccionario de los sueños o ¿qué significa esto? No tiene nada que ver con un significado. Tiene que ver con las hormonas que se están produciendo ante los pensamientos. Entonces, los pensamientos en el cuerpo van a estar produciendo ciertos neurotransmisores y ciertas hormonas que van a tener un impacto en nuestra biología. Es decir, puede ser un impacto de inflamación, puede ser un impacto a lo mejor de parálisis. O sea, siempre nuestro cuerpo va a activar programas biológicos especiales de supervivencia. Entonces, pero es por lo que estamos pensando, y lo que conocemos como emociones, pues es ahora sí que la respuesta bioquímica a nuestros pensamientos. Punto. Eso es lo que está pasando. Y como bien dicen también, ¿no? A final del día el cerebro no identifica si el tema es real
No. O si el tema está sucediendo o solo está en nuestra mente. Entonces, Claro. el tema, el cerebro lo está viviendo y manda los mensajes al cuerpo, sea Totalmente. real o sea un tema en la mente. Totalmente. Entonces, para que quede muy claro, este mito de los pensamientos y emociones no tienen nada que ver en la salud, tienen todo que ver en la salud. Buenísimo. Segundo mito. ¿Sí? ¿El estrés es malo? Uy, yo creo que aquí te diría depende, ¿no? Ajá. Si nos afecta, pues definitivamente tendría que ser malo. Pero si es algo que te motiva y que te mueve, o sea, que te manda hacia adelante, pues entonces creo que habría que hacer una justa media. Sí, ahí te va, para que quede como lo más claro posible. El estrés proviene a nivel fisiológico de una hormona que es la hormona alfa, así se conoce, que es el cortisol. ¿Por qué le dicen la hormona alfa? Porque gracias al cortisol podemos hacer dos acciones. Uno, accionar. O sea, tener esta capacidad de despertar, de levantarnos, de tener cierta motivación. Si no tuviéramos cortisol, no podríamos ni siquiera levantarnos de la cama. Entonces, es necesario, por supuesto. Y dos, es una hormona alfa porque nos permite sobrevivir. Es decir, ante estas circunstancias en donde a lo mejor tenemos que correr, o sea, hay tres mecanismos muy importantes para la supervivencia, que es justo el fight or flight, o sea, esta de pelea o huida, pero también puede ser congelamiento, pero hablando específicamente de pelea y de huida, ahí es cuando el cuerpo hace un disparo de cortisol gracias a nuestras glándulas suprarrenales para que pueda poder responder a tiempo, o sea, para que pueda ponerse a correr. O sea, imagínate esto en pues ahora sí que en el paleolítico, o sea, cómo era muy conveniente, ¿no? Ante estos animales que se presentaban ahí con el ser humano cuando salía a cazar. Entonces, a algún animal que lo estuviera persiguiendo, pues el hombre tenía que echarse a correr con todo. Entonces, estos disparos nos permiten accionar y nos permiten sobrevivir. Aquí el punto principal no es si el estrés es bueno o es malo. Lo que diría yo para dar como algo contundente es el estrés cronificado. Eso sí es perjudicial. Ok. Entonces hay que quedarnos con esta palabra, el estrés cronificado, porque el cuerpo no está diseñado para estar gestionando tanta cantidad de cortisol de manera pues prácticamente constante y elevada a lo largo del tiempo. O sea, no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para gestionar un cortisol agudo, para tener un estrés agudo. Ahí sí, porque ese estrés nos permite sobrevivir. O sea, ¿no te ha pasado? Seguramente igual a quienes nos están escuchando, que, no sé, tienes que decir una respuesta rápida. O sea, alguien te pregunta algo en donde tú necesitas accionar rápido y te tienes que poner abusado, ¿no? Para poder tener esta respuesta. Eso es gracias al cortisol. Ok, que te permite accionar de inmediato. Rápido, sí, rápido. O a lo mejor, por ejemplo, con nuestros niños, cuando estaban chiquitos, o sea, se iban a caer y los tenías a unos metros. Y no lo piensas. O sea, ves rapidísimo. Entonces, esta respuesta rápida es gracias al cortisol. Pero no puedes estar, imagínate, viviendo todo el tiempo así, ¿no? Así, se va a caer, o sea, o me está persiguiendo el animal, porque para eso no estamos diseñados. El punto aquí es que el ser humano ha cronificado este estrés en términos de la renta, ¿no? Hay que pagar la renta, hay que pagar no sé qué cosa, hay que hacer esto, hay que ir por los niños, Entonces todo el tiempo es como si estuviéramos huyendo de algo, ¿no? Claro. O luchando con algo o huyendo de algo. Ok, pero además este tema es simplemente muchas veces solo está en la mente, ¿no? Porque, o sea, pues sí hay un horario, hay unas cosas que cumplir, pero no necesariamente estás huyendo de algo como para activar este estrés. Sí, ya se puede volver un vicio de la personalidad. Okay. Totalmente. Perfecto. Muy bien. Mito 3. Yay. Sí. El estrés está en todo. Ajá. No se puede hacer nada. Y es un poquito de lo que decías ahorita. Ajá. No es estrés porque está el tráfico, estrés porque hay que llegar por los niños, estrés porque ya es la hora de salida, estrés porque mi mamá no habló, estrés porque sí habló, estrés porque mis hijos, no sé. Sí, el estrés como tal, o sea, la acción sí está en todo, por supuesto, pero esto de que no se puede hacer nada, falso, absolutamente falso. Es
está en nuestra inteligencia, está en nuestra capacidad resolutiva, está en nuestra capacidad empática, compasiva, humana para nosotros mismos, el tomar cartas en el asunto y el poder llenarnos de todas estas herramientas para tener una mejor gestión de estrés, que es lo que vamos a ver en el episodio. Ok, pues bueno, a final de cuentas sí, el estrés es algo que nos impulsa, como bien dices, nada más recapitulando para ver si estamos entendiendo, que nos impulsa, que es muy bueno tomarlo en agudo, o sea, cuando se requiere tomar una acción rápida, pero no cronificarlo, o sea, no vivir en todo el tiempo tomando decisiones así. Totalmente. ¿Qué pasa cuando se vive de forma cronificada? ¿Cómo se llama el episodio? ¿Te engorda? Te enferma y te envejece. No queremos eso, ¿no? Okay. Entonces, oye, ¿por qué subo de peso y no puedo bajar? Puede ser estrés. Oye, ¿por qué me enfermo constantemente? Puede ser estrés. ¿Por qué estoy envejeciendo precipitadamente, prematuramente? Puede ser estrés. O peor, tener las tres al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Wow. Ok. Pues a ver, vamos a entrar con esto un poquito más a detalle. Matemática. ¿En dónde estamos parados en el mundo? O sea, ¿qué está sucediendo con el estrés? ¿Dónde nos está golpeando? Es algo fuerte. O sea, justo en estos datos duros, resulta que a través de varias encuestas que se han realizado por el mundo, 8 de cada 10 personas manifiesta estar estresada. 8 de cada 10. Es altísimo. Wow. No, imagínate. Wow, estamos hablando de adultos. Sí, por supuesto, pero también hay estrés infantil con toda esta sobreexigencia. Pero en la parte adulta, y qué bueno que lo mencionas, porque sí hay muchos niños estresados, ¿no? De, oye, te recojo y ahorita vamos a tu clase de natación y ahorita vamos a la clase de karate y ahorita tu tarea y después hacer una cosa y otra. Y los estamos llevando a vivir una vida de adultos cuando lo que necesitan y es prioridad es jugar. Okay. Entonces, pero eso lo vamos a tener en un episodio después. Okay. Pero aquí en los adultos, imagínate estar en una comida, en una reunión en donde 8 de 10 personas están estresadas. Es una locura. Wow. Sí, es un hoyo express. ¿Estás de acuerdo? Claro. Totalmente. Todos vamos a explotar ahí. Y bueno, eso le genera mucho sentido porque de repente te encuentras justo en la calle que la gente se gritonea o en los trabajos que no hay una comunicación adecuada y eso evita también el tener relaciones o una comunicación que fluya, ¿no? Y de eso vamos a hablar justamente. Sí, claro. Porque fíjate, el siguiente dato duro es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México es el país más estresado a nivel laboral. No me digas eso. O sea, otra vez nos ponemos a la cabeza número 1, ¿no? Tenemos número 1 en obesidad infantil, número 2 en obesidad adulta y ahorita resulta que somos número 1 como el país más estresado a nivel laboral. A nivel laboral. Sí, wow. Y son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Entonces también eso es wow, ¿qué necesitamos? ¿No? Y justo por eso esta epidemia de obesidad que está pasando ahorita. Claro, porque si el estrés nos engorda, claro. Pues, entre que tenemos el estrés, entre que le pegamos al azúcar y no sabemos alimentarnos, pues claro. Bueno, esto es una bomba de tiempo. Totalmente. Y ahí te va el dato duro siguiente. Más del 73% de los mexicanos tiene estrés. Uf. Entonces, hablábamos de que 8 de cada 10 personas en el mundo, pero hablando específicamente de México, resulta que el 73, es decir, 7.3 personas de cada 10. De 10, están estresadas. O sea, tú puedes llegar a una reunión muy sencillo y hacer como este análisis y decir, seguro él y él no están estresados, pero todos los demás somos del club. Estamos estresados. Sí, totalmente. Bueno, sí. Y eso es muy complicado porque al final de cuentas, pues como dices, afecta en el tema de las relaciones. Y bien, partiendo de esto y en este tema del estrés, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar? ¿Cuáles van a ser estos factores claves que van a estar presentes y que le podamos estar dando la vuelta al estrés? O por lo menos, como sabemos que lo estamos viendo aquí en el podcast, pues, ¿qué es lo que
no tenemos que hacer, que es el paso 1, ¿no? Totalmente. Pero ¿cuáles son estos factores? Son 4 factores clave, o sea, hay que tenerlos bien presentes. Y entonces, primero quiero así traer un poquito a la mesa lo que hablamos hace ratito. ¿Qué es el estrés como tal? O sea, ya sabes, como esta preocupación o esta ansiedad en general o esta presión, ¿no? Que nos sentimos de alguna manera, no sé, hasta como presionados porque una cosa suceda, porque tenemos que responder a lo mejor de una manera mucho más rápida. A nivel fisiológico es la acumulación de esta hormona que se llama cortisol, de esta hormona alfa, y nos permite accionar y nos permite sobrevivir. Entonces, como factor clave número 1, lo que es bien importante es que, o sea, no se acumule toda esta cantidad de cortisol. Eso es muy importante porque entonces ya estamos hablando cuando se está acumulando de un estrés cronificado. Ahora, es muy sencillo decir, sí, por supuesto, o sea, evito las jornadas laborales que son muy prolongadas, evito a lo mejor el estarme cargando de muchísimas actividades y así. Hay otro estudio bien interesante. Resulta que han visto que el estrés pequeñito, acumulado a lo largo del tiempo, ha generado un estrés acumulativo que es exactamente igual de las personas que han estado en la milicia. Wow, así de fuerte. Militar. Ajá. O sea, del estrés cronificado, del estrés acumulativo. Entonces puede ser muy pequeñito, pero es constante, es diario, es todo el tiempo. Es esta gotita, mira, que es constante y que pues como al el final agua, del gotita día, a gotita y rompe una piedra. Totalmente, sí, totalmente. Entonces así es lo que está pasando con el estrés. Ahora, fíjate, hay un efecto paradójico aquí en la cuestión del estrés. El cortisol es la hormona más desinflamatoria. O sea, es un glucocorticoide. O sea, como los corticoides. Cuando le dan a alguien un glucocorticoide es para desinflamarlo. Okay. Entonces, todos saben que la cortisona desinflama. Es la hormona más desinflamatoria. Pero ante un estrés cronificado, entonces va a haber, igual que la insulina, una resistencia al cortisol. Okay. Y entonces lo que va a pasar es que no te vas a poder desinflamar para nada. Y entonces va a haber una inflamación por resistencia al cortisol. Pero además completamente descontrolada, porque si la hormona que te desinflama no está operando, no está funcionando. Totalmente. No, pues entonces, o sea, la inflamación es... Por eso te digo que es el enemigo oculto. Entonces, o sea, tú estás viendo hacia otros lados, pero no estás viendo hacia el lugar correcto y es que estás viviendo estresado o estás viviendo estresada. Entonces pasas por terapias de desinflamación, pasas por, no sé, cualquier tipo de proceso y tu cuerpo sigue enviando inflamación y sigue enviando inflamación y es porque hay una resistencia a el cortisol. Okay. Entonces eso es lo que está pasando y eso es lo que pasa cuando hay una medicación de los corticosteroides. O sea, primero ven una desinflamación y después la persona se inflama porque se vuelve resistente a los corticoides. Por lo que estás diciendo, o sea, puedo entender que el tema de la resistencia a la insulina con la diabetes es similar al tema del cortisol y el estrés. Sí. Así funciona el cuerpo. Todo lo que tiene en exceso se va a volver resistente a eso. Y eso nos causa un desequilibrio. Totalmente, sí, claro. Bueno, entonces, eso no lo causa nuestro sistema, ¿no? Claro. El estilo de vida que lleva a ese descontrol. Claro. Y entonces, ¿qué significa? Que un estrés crónico va a causar inflamación crónica. Okay. Y la inflamación crónica de bajo grado, lo que hemos dicho, es justo la antesala de todas las enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes. Ok. Ajá. Entonces, ahí está. Factor clave número 2. El cortisol como tal es un glucocorticoide, como hablamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que imagínate, para que tú puedas huir o pelear, necesitas energía. Necesitas energía vital. ¿Cuál es el sustrato principal para poder producir energía vital? La glucosa. Glucosa. Totalmente. Entonces, en el momento en el que tú necesitas responder rápido, no te vas a poner a comer para poder ya lo tienes que generar el cuerpo tener glucosa. Donde se pueda. Tenemos reservas de glucosa en nuestro cuerpo, por ejemplo, en los músculos, que se llama glucógeno.
Entonces, lo que hace el cuerpo es sacar todas estas, o mejor dicho, lo que hace el cortisol es sacar todas estas reservas de glucógeno, las transforma en glucosa y entonces hay una elevación de glucosa. Va a venir un pico de glucosa y por ende un pico de insulina también. Pero ojo aquí, cuando hay un cortisol elevado, entonces también se va a generar una resistencia a la insulina. Ok. Entonces es un círculo vicioso porque lo que quiere el cuerpo es tomar glucosa para poder transformarla en energía. Pero también, como hay un pico de insulina, se crea una resistencia a la insulina. Y entonces se forma todo un desequilibrio. O sea, no se va a poder metabolizar correctamente la glucosa porque también ya hay una resistencia a la insulina ante tanta insulina y ante tanto cortisol. Entonces es un desequilibrio total. Total, sí, es un desequilibrio total. Entonces sí te permite de alguna manera a nivel agudo, o sea, en un muy corto tiempo, responder muy rápido. O sea, tener esta carrera, tener este pensamiento rápido, pero no lo va a poder sostener a nivel crónico, porque entonces ahí ya va a crear las resistencias tanto del cortisol como de la insulina. Ajá. Hay que dejar descansar al cuerpo para eso. Totalmente, sí. Ahora, hablábamos también de cuando hay un exceso de glucosa, entonces, fíjate, también va a pasar que se inflama el cuerpo porque empieza a haber la glicación, de la cual hablábamos en el episodio pasado. Uh-huh. Entonces, se empiezan a unir estas glucosas a moléculas de proteínas humanas y entonces lo que va a pasar es que se van a generar estos AGEs, que son agentes que son muy altamente reactivos al oxígeno. Y entonces esto va a ocasionar esta cascada de inflamación y esto va a ocasionar envejecimiento. O sea, prácticamente el cuerpo se está oxidando ante el estrés. Por eso estábamos diciendo que el estrés engorda, el estrés enferma y el estrés envejece. Y ahorita vamos a decir por qué enferma. Ok. Uh-huh. Ok. Entonces, el tercer factor. Uy, aquí es bien importante porque vamos a abordar la definición de estrés desde un punto psicointelectual. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú le preguntas a una persona, a ver, ¿estás estresada? Te dice que sí. ¿Qué significa estar estresada? Prácticamente la respuesta en general te va a llevar a la siguiente conclusión. Cuando lo de afuera es más grande, es decir, cuando sus circunstancias son más grandes que ella. Entonces, eso... La percepción de esa relación. La percepción, totalmente. O sea, esto me está rebasando. O sea, esto es mayor a mis recursos. Esto es mayor a mis capacidades. Y entonces, eso es lo que, pues prácticamente podríamos decir que es la definición de un estrés psicointelectual. Ajá. Okay. Ahora, es la percepción de que las circunstancias, porque a lo mejor no necesariamente las circunstancias son más grandes que ella, sino está percibiendo a sus circunstancias, pues ahora sí que con un mayor tamaño de lo que puede gestionar en este momento. Y aquí hay un experimento que me encanta compartir con todos mis pacientes de ratones, que se hizo en donde haz de cuenta que era el ratón A y el ratón B y genéticamente eran muy parecidos. Entonces los unieron así mediante un hilito. Y entonces el ratón A los ponían a correr en ruedas, ya sabes, en uh-huh. las ruedas del hámster, así. El ratón A tenía toda la libertad de movimiento, de moverse como quisiera. Entonces, haz de cuenta que pues, en unos momentos aceleraba muchísimo, se aventaba acá unos sprints, en otros momentos andaba como un pasito mucho más ligero, en otros momentos descansaba, en otros momentos volvía a hacer su sprint y así sucesivamente. El ratón B no tenía esa libertad. El ratón B estaba sujeto a los movimientos del ratón A. Okay. Entonces empezaron a medir justamente sus niveles de cortisol y resulta que el ratón A tenía un nivel bastante funcional de cortisol, o sea, le permitía estar en la acción, pero también tenía estos neurotransmisores de la motivación, tenía dopamina y tenía endorfinas y entonces el ratón A estaba fabuloso. El ratón B no tenía endorfinas, no tenía la dopamina como el ratón A y sus niveles de cortisol estaban exorbitantemente elevados. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la diferencia entre un ratón y otro fue la percepción. O
O sea, mientras el ratón A tenía la percepción de completa libertad de movimiento para decidir cómo fuera, el ratón B no tenía esa percepción. No tenía nada. No tenía esa percepción. El ratón B, su percepción era que no tenía libertad. Estaba sujeto a condiciones externas. Totalmente. Y fíjate que esto es bien interesante porque sí, en algunos momentos me ha tocado estar y sentir que eso es mucho más grande, pero creo que es parte de lo que vamos aprendiendo en la vida, ¿no? Y cómo vamos madurando. Y de repente empiezas a voltear y empiezas a ver los recursos que tienes y cómo empiezas a gestionar ese estrés. Entonces, pues sí, este es un tema bien interesante sobre la percepción y cómo vamos teniendo esas circunstancias externas contra lo de nosotros. Entonces yo te podría decir y les puedo decir en general a todos los que nos escuchan que la clave del estrés no está afuera, no es en la cantidad de trabajo que tenemos, no es en la cantidad de actividades que tenemos, es en la percepción sobre la cantidad de trabajo, es en la interpretación que le estamos dando a eso que está pasando afuera. Es decir, con todas sus letras, el estrés no proviene de las circunstancias, el estrés proviene de la interpretación que le estamos dando a las circunstancias. Entonces, no únicamente hay que, porque se habla mucho de gestión del estrés y de gestión del estrés en términos de respira, ve a yoga, medita, pues, o sea, sí está bien, pero si nada más hacemos eso sin conciencia, que ese es el siguiente factor, es muy importante la conciencia, entonces únicamente estamos atendiendo al síntoma, porque nuestra percepción, nuestra interpretación no está cambiando. Entonces únicamente vamos a sentarnos a respirar para poder bajar los niveles de cortisol, pero nuestra interpretación sobre nuestro trabajo, nuestra familia, los amigos, los compañeros, los hijos, la pareja, sigue igual. Sigue igual. Entonces hay que ir a la causa raíz del estrés y la causa raíz es tu interpretación que le estás dando a las circunstancias. La interpretación de la realidad. Totalmente. Buenísimo. Y ahí nos vamos al siguiente factor. ¿Cuál es el cuarto? Exacto, la interocepción, es decir, esta conciencia que nosotros tenemos de lo que está pasando en nosotros mismos. Entonces, aquí la clave, quiero que te quedes con dos palabras como muy fancies, ¿no? Es decir, muy remanentes. O sea, el primero es la interocepción, o sea, esta conciencia interna de lo que te está pasando a ti, y el segundo, muy simple, la conciencia. La conciencia lo es todo. Entonces, cuando tú empiezas a sentir que tu estrés ya se está acumulando, o sea, ya sabes que tenemos como nuestros medidores, ¿no? De voy bien, ay, ya me está rebasando. Así, no permitas que se acumule. Haz una pausa ahí. Y entonces, ¿cuál es la pausa más importante? Resignificar. Así como lo hace el Waze, recalculando, ok, resignificas, o sea, te sientas y dices, a ver, ok, creo que esto ya está creciendo más de lo que yo a lo mejor puedo gestionar en este momento, entonces una pausa, ahora sí sirve la respiración, por supuesto, pero para que nos ayude a resignificarlo. A ver, si tengo, o sea, ejemplo muy básico, si yo tengo esto ahorita en mis manos, es porque sí puedo hacerlo. Claro. O sea, si no hubiera venido, ¿no? Es porque de alguna manera la vida me confió esto, es porque puedo salir adelante. O bien, si tengo esto en mis manos, es una oportunidad. Es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de conocer otras cosas. Pero entonces es como darle un significado diferente, ¿no? Y tomárnosla un poquito más ligero. O sea, no tener, ya sabes, como esta voz, esta verdugo. Presión. Ajá. Sí lo tienes que hacer. Sí, ahorita, vamos con todo. Porque se va a acumular el estrés. Se acumula. De hecho, hay un viejo dicho que dice, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Por supuesto. Y así con esa certeza y esa tranquilidad y no con ese tema de obligación. Totalmente. Sí, exactamente. Fíjate, a mí me ha ayudado mucho porque te puedo decir que
era uno de mis cocos, el estrés. Me fascinaba estar estresada. Tenía un vicio de verdad por el cortisol. Uy, sentirlo así en el rush, en las venas y todo era maravilloso. Pero es un vicio totalmente. Entonces ya cuando sentía que me estaba rebasando, o sea, y cuando supe que era por la percepción, empecé a tomar mis pausas y a decir, no lo tengo que hacer. Elijo hacerlo. Podría no hacerlo. Así, mira, tengo toda la libertad para no hacerlo. Para no hacerlo. Pero en mi verdad, en lo que quiero, en cómo quiero direccionar mi vida, mi carrera, mi familia, lo que sea, elijo hacerlo. Claro. Entonces, desde esta hermosa libertad, ahí, mira, disminuyen los niveles de cortisol y entonces ahora sí que queda el cortisol suficiente para seguir accionando. Y te abres a la posibilidad también de claridad y de ver los recursos que tienes para poder pues engarzar, precisamente porque la vida está hecha de retos. Entonces, si no tenemos retos enfrente, también se vuelve triste y aburrido. Absolutamente. ¿No? Y no hay un propósito. Absolutamente. Y cuando hay un propósito, pues hay un reto y por supuesto son cosas que se tienen que resolver. Yo te comparto, en mi caso, pues sí, en una versión ya viejita, el estrés se manifestaba en enojo y cólera, ¿no? Y entonces en la oficina llegaba y me enojaba porque las cosas no estaban en su lugar o no estaban las administraciones o la nómina de cada semana. Y entonces ya sabes, así, ¿no? Y explosiva la cosa y bla, bla. Y ya viéndolo de hacia atrás, pues realmente había inclusive ganancias ahí ocultas. Wow, ¿no? Claro. Porque generaba un momento de atención. Entonces había un momento de foco en donde yo sentía que de esa manera me iban a poner más atención. Claro. Y que de esa manera iban a ser más eficientes, ¿no? Claro, me faltaban muchísimas herramientas de liderazgo, muchísimas herramientas de comunicación y todas las cosas que nos faltan cuando estamos mucho más jóvenes y que no sé si cuando vamos creciendo las vamos desarrollando, pero las puedes ir viendo pero eso generaba mucho estrés, ¿no? Y por supuesto que se detonaba y o sea, te veías así más viejo inclusive, ¿no? Envejece, o sea, tienes un semblante... envejece precipitadamente los altos niveles de cortisol. Ajá, claro. Y no solo envejeces tú, envejece el equipo. Claro, sí, claro, porque son al final del día una célula. Así todos. Es, ¿no? Entonces, qué bueno que dices esto de las herramientas, porque también, fíjate, es una manera bastante objetiva de la resignificación, de darle un significado mucho más funcional. Cuando sentimos que nos está rebasando, es hacernos la pregunta poderosa, que sería, ok, necesito herramientas. ¿Qué herramientas podría ocupar ahorita para llevármelo un poquito más ligero, para llevármelo un poquito más light? ¿De qué me puedo apalancar? O sea, a mí me encanta esa pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué me puedo apalancar para que pueda ser mucho más ligero este viaje? Y, por ejemplo, en términos de la economía, ¿no? O sea, hay mucha gente estresada, tú lo sabes, económicamente, o sea, en la parte financiera. Y es porque ya sabes, estos mantras, estas frases que se adoptan culturalmente de generaciones de tengo que mantener a mi familia, tengo que llevar tanto de sustento a la casa. Entonces, cuando haces este pequeño cambio de no es tengo, elijo hacerlo, ahí intervienen otras hormonas, otros neuroquímicos que hacen que el cortisol se baje. Por ejemplo, la oxitocina. O sea, en esta parte de la oxitocina, que es la hormona del amor maravillosa, elijo darle lo mejor a mi familia, elijo llevarles lo mejor, va a subir la oxitocina y va a bajar el cortisol. Eso es en verdad bien interesante porque te empiezas a mover de una forma distinta, ¿no? Y ya hablábamos de la importancia del movimiento. Claro. ¿No? Entonces te empiezas a mover de una forma distinta, pero aún así insisto que de repente las cosas nos pasan sumamente por enfrente, muy evidente, y aunque las tenemos en las manos y las palpamos, pues a veces seguimos incrédulos o nos confrontamos contra la realidad de hacer cambios, y a veces son cambios estructurales en nuestra vida, aunque
pueden percibirse pequeños, pero nos aventamos a hacer esos cambios, ¿no? Y pues las cosas, cuando ya las tenemos, siempre tienen consecuencias, pero cuando ya las tenemos más evidente, y a veces nada más es un poquito, o sea, ver consecuencias de lo que estemos haciendo o de mantener un estilo así de estrés, pues pueden ser garrafales. Sí, totalmente. Por eso sí se llama el episodio, ¿no? O sea, este enemigo que te engorda. O sea, el estrés siempre va a estar relacionado con el sobrepeso y la obesidad, que es una de las consecuencias. Te puedo hablar ahorita, mira, de 8 consecuencias muy importantes. Entonces, la primera, como lo hemos venido viendo en los episodios anteriores, ¿no? ¿Por qué no bajo de peso? Ok, checa tu salud digestiva, checa tu salud endocrina, y dentro de la salud endocrina vienen las hormonas, como decíamos, y puede ser que estés manejando niveles elevados de estrés. Entonces, ante un nivel elevado de estrés, vas a tener un nivel elevado de glucosa, de insulina, y si tienes un nivel elevado de insulina, no vas a perder peso porque se ralentiza tu metabolismo. O sea, el cortisol va a interferir en todo el metabolismo de la glucosa. Entonces va a crear resistencia a la insulina y por ende, o sea, vas a vivir en inflamación. ¿Y cómo son estos círculos de pensamiento que nos llevan a precisamente eso, a mantener, a ciclarnos en esto, ¿no? Porque pienso entonces, quiero bajar de peso y no bajo de peso. Entonces me estreso y me preocupo porque no bajo de peso. Exacto. Y entonces sigo adelante y sigo más preocupado y pasa más tiempo y me preocupo más y me estreso más y entonces subo de peso y se vuelve un círculo vicioso. Un círculo completamente. En lugar de hacer un círculo virtuoso. Totalmente. Un círculo vicioso, totalmente. Entonces esta preocupación, ya sabes, de no, es que quiero bajar de peso, es justo la que impide que se baje de peso. Sí, la que impide que se baje de peso, ¿no? Quiero embarazarme. Justo el nivel elevado de estrés va a pegarle a las hormonas sexuales y entonces va a ser imposible el embarazo. Entonces, y eso lo vamos a hablar ahorita justamente. Pero bueno, todo esto del sobrepeso y la obesidad va a derivar en diabetes mellitus 2 y por supuesto en esta inflamación crónica de bajo grado o metainflamación, antesala de todas las cuestiones autoinmunes, que es el punto 2. Punto 3, el cortisol es la hormona antagonista de la testosterona y de la hormona del crecimiento. Ajá. Wow. Porque, o sea, el cortisol es una hormona catabólica y la testosterona y la hormona del crecimiento son hormonas anabólicas. Entonces son completamente los antagonistas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay niveles elevados del cortisol, va a bajar la testosterona y va a bajar la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento para los niños, imagínate, están estresados y entonces eso va a causar una disfuncionalidad en su crecimiento como tal. Y para los adultos que ya producimos mucho menos hormona del crecimiento, va a interferir en nuestros procesos de rejuvenecimiento, en los procesos de regeneración y de rejuvenecimiento como tal. Y ahí está donde nos hacemos viejos. Ahí justamente es el enemigo que envejece. Ajá. Y aparte por todos los efectos de la glicación. Ahora pasa aquí algo bien importante. Sube el cortisol, baja la testosterona. En un hombre, ¿qué va a hacer? Bueno, en general en hombres y mujeres, la testosterona es la hormona del deseo sexual. En hombres y en mujeres, ¿eh? Ok. Entonces, es esta hormona que hace que quieras, que le pone así la cuestión rica al asunto. Y entonces, si baja la testosterona, no va a haber deseo sexual. Se acaba no la gracia. No va a haber líbido, tanto en mujeres como en hombres. ¿Por qué razón? ¿Para qué fue hecho el cortisol? Para que corras, no para que te reproduzcas. Huir, claro. Entonces, en ese momento... Para sobrevivir. En ese momento no quiere la naturaleza un embarazo para nosotras. Quiere que sobrevivamos. En ese momento no quiere la naturaleza que los hombres acá se pongan romanticones. Hay que matar al enemigo, ¿no? Al tigre. Que le corras al tigre, que puedas responder rápido, no que te pongas romántico. Entonces, por eso va a bajar los niveles de testosterona. Ajá. Okay. Yo creo que, no sé, todos lo hemos vivido. Cuando estamos estresados, en lo menos que pensamos es en la pasión. Totalmente, sí. Y traes en pensamiento que si el trabajo, el proyecto, los negocios, el jefe, en fin, los hijos. Y totalmente. Todos los pensamientos ahí. Totalmente. Generando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fíjate, va a
disminuir toda la potencia sexual. Entonces puede presentar impotencia. El drive sexual va a disminuir también. Va a disminuir la motivación también. O sea, esta parte de levantarte y sentirte que quieres estar así como adelante, salir adelante y crear y todo eso va a bajar también. Cuando hay una cantidad baja de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, produce sarcopenia. ¿Qué quiere decir esto? Una disminución de la masa muscular. Van a perder músculo. Y el músculo es muy importante porque el músculo es en donde se encuentra la mayor cantidad de mitocondrias, que son estas fábricas de toda la energía vital. Y no solo eso, el músculo protege al hueso. Entonces, si baja la masa muscular, va a bajar la densidad ósea y entonces se presentan cuestiones de osteopenia y se presenta osteoporosis por testosterona baja. Ok. Uh-huh. Y eso es por mantener niveles elevados de... Sí, apenas son algunas de las consecuencias que... Totalmente. Y por supuesto la resistencia a la insulina. Totalmente. Entonces, consecuencia número 4, y por eso está relacionado aquí con todo lo que estamos viendo en el punto clave de cerebro. Modifica nuestra arquitectura cerebral, nuestra arquitectura neuronal. Totalmente. Okay. Ajá. De entrada, haz de cuenta que hace que el hipotálamo pierda su funcionalidad, el estrés. Y entonces el hipotálamo es este almacén de todo lo que pasa en nuestra vida, que es la memoria. Entonces, cuando hay cuestiones de estrés elevado, de cortisol elevado, nuestra memoria se va a tender a bajar. Okay. O sea, va a haber un detrimento en nuestra memoria. Uh-huh. Ok, o sea, entonces, ¿esta es la memoria a corto plazo o memoria y a largo plazo también, o sea, las dos. Las dos. Entonces, esto es pues una de las causas de todos los deterioros cognitivos también. Sin embargo, cambia toda esta arquitectura y entonces se va a poner en una arquitectura no en modo creativo, en una arquitectura neuronal para sobrevivir únicamente. Okay. Entonces baja también esta parte de estas conexiones sinápticas que te permiten crear, que te permiten tener como abrirte a nuevas posibilidades, que te permiten tener como una mayor imaginación, porque estás en modo supervivencia. Okay. Tienes que estar en lucha o huida únicamente. Ok, entonces se cierra todos esos procesos. Totalmente, totalmente. Ahora, hemos hablado también que en nuestro cerebro están las glándulas maestras. La hipófisis, que es una glándula que a partir de la hipófisis se empiezan a producir las órdenes necesarias para el resto de nuestras glándulas. Entonces, si hay demasiado estrés, la hipófisis va a bajar su ritmo y entonces va a bajar nuestra tasa metabólica como tal. Es decir, se va a ralentizar todo el metabolismo y esto tiene que ver también con todas las hormonas del metabolismo y esto también es un generador, por ejemplo, de hipotiroidismos. Ok, wow. No, bueno, pues es que definitivamente nos afecta en todos lados. Totalmente. ¿No? Ahora el siguiente, desequilibra la microbiota intestinal y causa hiperpermeabilidad intestinal, de la cual hemos hablado muchísimo también, por este eje que es el eje intestino-cerebro. Todo lo que pasa en el cerebro va a pasar en el intestino también. 6. Inhibe al sistema inmunitario. Por eso enferma, ¿no? De las 3 es engorda, enferma y envejece. Entonces enferma porque nuestro sistema inmunitario va a estar inhibido. ¿Por qué razón? Porque va a haber un desequilibrio de la microbiota intestinal. Sí, porque toda la energía está puesta en huir. En huir, claro. En sobrevivir, no en curar algo. Totalmente, sí, totalmente. Ajá. 7, va a haber un cansancio cronificado que va más allá de la fatiga crónica y se llama fatiga adrenal. ¿Por qué razón? Porque en las glándulas suprarrenales que habíamos dicho es en donde se está liberando todo este cortisol y se fatigan. O sea, ya no puedes estar liberando todo el tiempo. Y entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Depresiones y depresiones profundas. O sea, ya está cansado el organismo de estar luchando, modo lucha literal todo el tiempo o modo huida literal todo el tiempo. Okay. ¿No? Entonces se va a presentar esta fatiga adrenal. Y punto 8, activa absolutamente todas las rutas metabólicas del envejecimiento. Todas las rutas y del envejecimiento precipitado, del envejecimiento prematuro precipitado.
Entonces, ¿quién quiere envejecer prematuramente y precipitadamente? O sea, no pues queremos yo creo que eso. nadie. Yo no. Nadie. Entonces, nada más es tener esta conciencia de decir, wow, o sea, mira, yo les digo mucho a mis pacientes, si no lo haces por convicción, hazlo por conveniencia. Claro, totalmente. O sea, no te conviene, de verdad no te conviene vivir en estrés, porque las consecuencias, como lo acabamos de ver, tienen una factura muy elevada, no vale la pena. Pues simplemente reduce la expectativa de vida. O sea, con Totalmente. todo esto se acaban los órganos, se acaba el pensamiento, de esto que acaba de decir el sistema inmune. Pues nos quedamos desprovistos de herramientas. Totalmente, exacto. Cuando se trata de enriquecernos de herramientas, totalmente. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empezamos? A ver, esto del estrés, o sea, ¿cómo empezamos? Y vamos a retomar porque en verdad que en estos episodios el punto número 1 es por dónde, qué es lo que no. Lo que no. ¿Cómo empezamos? Ahí ¿Qué es lo que no? hay mucho poder en lo que no. Y los vamos a esperar en Prime, porque en Prime vamos a ver lo que sí, la parte de nutrimientos, cómo nos tenemos que alimentar, y sobre todo la parte de cómo vamos a garantizar que a lo largo del tiempo mantengamos ese estilo de vida, porque igual que como el estrés, pues un día te levantas y dices, hoy voy a ser feliz, y le cantas al sol y al otro y pasa algo y al otro día ya te caes. Totalmente. ¿No? Entonces, totalmente. ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a empezar con este paso 1 de Sí. qué es lo que deseamos, por dónde empezamos, Gaby, qué es lo que no tenemos que hacer. Exacto. Paso 1, lo que no, anótalo, bien importante. 1, no permitas que se acumule, ¿no? O sea, este sentido de interocepción del cual hablábamos, así de, ay, ya está subiendo el agua, vamos a echar un descansito y no permitir que se acumule y recalcular, resignificar inmediatamente. Pero que, o sea, no nos convirtamos en ollas express, ¿no? O sea, ya sabes, luego así como te acercas a alguien, le preguntas algo y o sea, así súper reacción, pero porque ya hay mucho acumulado. Entonces ya es una olla express que está pues prácticamente liberando todo, despresurizándose. Y ahí cada quien pues tendrá sus propias herramientas, ¿no? De cómo poder resignificar y liberar. Muy fácil. Es que es muy simple. Es muy, muy simple. Haz una pausa y dale un significado nuevo. Muy simple. Entonces, qué bueno que dices eso, porque ni siquiera es así de, ay, entonces tendré que ir a un curso de resignificación. No. O sea, lo haces en menos de un minuto. O sea, busca un significado. ¿Sabes qué? Con 2 características bien bonitas, Homer. Busca un significado. Primero, que te funcione. O sea, te tiene que funcionar. Entonces, si no te funciona, no te quedes con ese significado. Y 2, que es bien lindo, que eleve quién eres. Entonces, eso es bellísimo. Justo en Poderosamente Fit 360 tenemos una pregunta muy linda y es, ¿quién eliges ser ante esta circunstancia? Exacto. Entonces, eso es buscar un significado elevado. Yo elijo ser esta mujer poderosa, amorosa, que tiene la capacidad de responder de una manera lo suficientemente asertiva ante esta circunstancia. Yo elijo ser el hombre o tal que es el proveedor, pero ¿quién elige ser ante esta circunstancia? Decidido, ¿no? Totalmente. Y construir algo nuevo, o sea, que eso te lleve, por supuesto, a construir algo nuevo y a lo mejor lo enfocas a la disciplina de un ejercicio, a montar un negocio, a ser mucho más objetivo en la evaluación de alguna inversión, ¿no? Y entonces lleva toda esa energía a algo que construya. Exacto. Ahí te va. Paso siguiente de los que no. No permanezcas con lo que te estresa. Es tan simple, es así tan simple que es, pero ¿cómo? O sea, a ver, ahí te va. Haz una lista, así de fácil. A ver, tengo que hacer una lista de todos estos. Los pones en prioridades y entonces ve diciendo, ok, elimino esto, para que te quedes con lo que vale la pena, con las prioridades. Y mira, aquí quiero puntualizar esta parte porque los seres humanos tomamos cosas en broma, pero el cerebro no sabe que es una broma. No. Y hoy por hoy está muy de moda que si mi tóxico, y
cosas así y lo decimos y a lo mejor hasta se lo externamos a la pareja. Y a lo mejor la pareja ni es la tóxica ni el tóxico, pero empiezas a decirlo tanto que un día se convierte. Claro. ¿No? Y la otra es que, como bien dijiste, esta generación lo que asume, la siguiente, perdón, esta generación lo que cambia, la siguiente lo asume como real. Ajá, no lo cuestiona. No lo cuestiona. Entonces, también que tengamos mucho cuidado en este tema de estas cosas que nos vamos permeando, totalmente, ¿no? En el cerebro. Claro, lo que dejamos entrar, ¿no? Lo que hablábamos de los 2 pilares, de qué nos estamos nutriendo y lo que permitimos que entre a nuestro cuerpo. Entonces, si no quieres al tóxico, a la tóxica, pues lo tachas. Claro. ¿No? Y la resignificas. Límites. ¿No? O sea, no quiere decir que la cambies a la persona. Simplemente es, bueno, no es la tóxica, es a la persona que amo. Totalmente. Sí, totalmente. 3, dentro de estos, los que nos. Evite el azúcar, que lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Porque el azúcar da un crack a nivel fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aparte de causar una inflamación, aparte de desequilibrar la microbiota intestinal, aparte de causar un vicio, genera un estrés metabólico. Entonces, estamos hablando de estrés. No queremos estrés de ningún tipo. Hay estrés, por supuesto, psicológico, pero hay un estrés metabólico también. Entonces, hay veces que yo les pregunto, ¿has estado estresada? Me dicen, no, para nada, pero tienen un estrés metabólico. Entonces, cuidar así como esos puntos. Siguiente. Bueno, y aquí, porfa, ultraprocesados, ¿no? O sea, acuérdate que los ultraprocesados están saturados de azúcar y de harina. Siguiente, deporte optimizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el deporte es buenísimo porque genera un estrés que genera hormesis, es decir, esta capacidad del cuerpo de volverse más fuerte ante sus circunstancias. Pero el deporte que ya se lleva al extremo, como los deportistas de alto rendimiento, no sé si sabes, pero los deportistas de alto rendimiento tienen una menor tasa de vida. Ok, eso no lo sabía. Porque llevan al máximo a su cuerpo. Entonces, la pregunta aquí poderosa va a ser, ¿cómo me siento después del ejercicio? Okay. Y sobre todo, ¿qué capacidad de recuperación tengo? Porque si hay demasiado estrés, entonces va a pasar lo que te hemos venido explicando. Hay mucho cortisol, hay mucha glucosa, hay mucha insulina. Okay. Entonces, debe de ser una experiencia de deporte en donde te sientas que trabajaste, que estás bien, pero que te puedes recuperar rápido y que te fortifica, que te vuelves más fuerte. Ajá. No tampoco no así. No que te acaba. ¿Cómo? No que te acaba. No que te acabe, de ninguna manera que te acabe. Ajá. Y este siguiente punto, el punto 5, es bien importante porque es parte de los nos. ¿Qué crees? No a la soledad. Wow. O sea, esto de que vivir ermitaño, no. No, caray.